夢が重なる歌が生まれる新しいステージへアンサンブルスターズ Trick or Treat, yo soy todo rico, todo lindo, todo emocionado de presentarles esta sección llamada Historias de ES. Primero que nada, quiero agradecer a todas aquellas personas que me apoyaron con esta dinámica para Halloween. De verdad estoy muy feliz de saber que hay gente interesada en esto, así que muchas gracias. Ahora sí, comencemos con esta historia que ganó por sorteo. Hoy les presentaré el chismecito de Dark Knight Halloween. Trick or Treat. Hinata y Yuta se encuentran repartiendo volantes y promocionando la Halloween Party de Yume no Saki. Esto a pedido de Ansu, quien también está a cargo de este S1. S1. No sé cómo se pronuncia. Pero, ¿qué es la Halloween Party en Yume no Saki? Se trata de un Dream Festival, no sé. Ahí está la información. Léenlo, por favor. De rango S1. Los idols van preguntando Trick or Treat y si les das dulces recibirás un bonito fanservice y en caso de preferir trucos te jugarán pequeñas y divertidas bromas. Uno de los S1 más esperados. Y eso es básicamente lo que dice el prólogo. Nuestros pequeños twins de primer año trabajando duro. Este es un anuncio de los idols de la academia Yume no Saki sobre nuestra Halloween Party. Trick or Treat. Leo despierta de su profunda concentración. Pierde la memoria por un momento, pero logra recordar algunas cosas. También lee su memorándum. Para las cosas que no sabes, pregúntale a Ansu sobre ellas. Ella está en todas partes. Y en un intento de llamar a Ansu porque está en todas partes, no recibe respuesta. Ay, Dios mío, Leo. Regaña a su yo del pasado por hacer malas notas. Se da cuenta de que junto a él está durmiendo Ritsu, lo cual hace que su memoria sea aún más clara. Gracias, Ritsu, te amo. Pero por más fuerte que hable, Ritsu no despierta. Esto preocupa a Leo e intenta despertarlo, lo cual logra. Leo, preocupado, dice que tal vez no estaba durmiendo, sino que perdió el conocimiento, cosa que le recuerda a Rei. Ya saben, hermanos, misma sangre, mismas enfermedades. Ya sabes. No seas tan descuidado. Si de repente quito mis ojos de ti, parece que desaparecerás, así que me pongo ansioso. La ansiedad es enemiga de un compositor, no, de una creación. Así que no estabas preocupado por mí, sino por tus obras. Valoras más la composición que a mí, ¿eh? Rei. Leo de verdad estaba preocupado. Sí, muy preocupado. De repente es abrazado por Ritsu. Ritsu menciona que Nights participará en la Halloween Party y que Tsukasa estaba bastante ansioso por esto. Le pide a Leo que se presente junto a ellos, ya que sin él parece que todos se ponen tristes. Ay. Leo le dice que irá y lo escribe en su memorándum, para no olvidarlo, claramente. Por cierto, ¿quién es Suchan? No puede ser. Ritsu dice que su garganta está seca y le pide a Leo que le compre un juguito. Leo se queja un poco al principio, pero al final le dice que irá y le pide que no vaya por ahí por su cuenta. Está preocupado por el niño. Estar despierto durante el día podría ser doloroso, pero es cuando brilla el sol que todos están alrededor. Si duermo durante la tarde, no podré compartir el mismo tiempo con todos. Mi garganta está seca. Leo llamó a Rei para informarle sobre el estado de Ritsu, a lo que Rei le agradece y le pide a Leo que cuide de Ritsu. Ay, si lo quiere. Menciona que aunque no esté familiarizado con las cosas modernas, como todo abuelito, le alegra usarlas y que así le sea posible poder hablar con él. Rei termina su llamada supuestamente porque Koga estaba de escandaloso, pues atendió la llamada a media práctica. Bueno, está bien, supongo. Si era algo importante, entonces es mejor no ignorarlo. De lo contrario, será más molesto después. ¿Con quién estabas hablando,
Oh, ¿qué es esto? ¿Sospechas de que estoy teniendo una aventura? Que desconfíes de mí me entristece. Ay, me da mucha risa hacer eso. Ok. Kaoru les pide que dejen de coquetear. Sí, por favor. Y que se enfoquen en la práctica. Parece ser que Kaoru está bastante emocionado porque van a participar en la Halloween Party, pues al ser un evento abierto al público podrá ver y recibir chicas. Doy la bienvenida a dulces, trucos o cualquier cosa, aunque limitado solo a chicas. ¡Ay, Dios mío! Todo un Don Juan el güey. Ok. Koga le regaña por tocar música con motivos oscuros. A lo que Kaoru le dice que el 90% de los artistas tocan música solo para ser populares, pero que no lo entendería porque es bastante joven. Ese güey. Rei está encantado con la situación y menciona que el estar todos juntos quizás haga feliz a Doggy. Así le dicen al Koga. O sea, Doggy, perro, ya sabes. Muestra su entusiasmo por participar en este Drift Fest y porque puedan estar juntos en este live. Aunque Kaoru le pide a Rei que no se esfuerce tanto, pues ya es un chaburruco. Sí, eso dijo. Kaoru está verdaderamente motivado hoy. Doggy es como siempre es y, por supuesto, ya que Adonis siempre es diligente, no tengo preocupaciones. ¿Qué pasa? Tienes una cara sombría. ¿Tienes algo que te preocupa, Adonis? Si tienes alguna inquietud, consúltala con nosotros. Somos camaradas, ¿no? Adonis siempre es un niño tan bueno, así que el abuelo te comprará lo que quieras. ¡Abuelo! Adonis dice que no hay ningún problema, pero esto no convence a Rei, pues su expresión dice lo contrario y le muestra su preocupación. En eso, Koga dice que probablemente esté confundido, ya que Adonis no está del todo familiarizado con ese tipo de eventos aún. De verdad, tu cuerpo está bien construido, pero realmente eres como un niño. Koga procede a contarle lo que es el Halloween con mucha pasión, pero a esto Adonis menciona que ya lo sabía todo. Cuando era niño, iba a visitar cada casa con mis hermanas mayores y recibía dulces, pero todos mis dulces fueron robados por mis hermanas mayores. ¡Ay, no! De repente, Koga se enoja y le dice que mejor regresen a la práctica. Adonis le pregunta a Rei el por qué Koga de repente actúa así. Puede que lo sepa todo, pero cuando se trata de relaciones humanas no hay una respuesta correcta. Kaoru le aconseja el pedirle que le enseñe algo más. Adonis hace caso, así que le pide a Koga que le enseñe más sobre el Halloween de Japón, pues cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. ¡Ay, qué lindo! Lo aprendió de Soma. Supongo que no hay opción, ¿eh? Si vas a confiar en mí hasta ese punto, no sería bueno si no coopero después de todo, ¿verdad? Realmente eres un tipo problemático, ¿no es así, Adonis? Sí, tienes razón. Siempre me cuidas, Ogami. Sí, deberías mostrar más gratitud, ¿eh? Ok, perdón. Son lindos, ¿verdad? Esos niños. Sí son. Por fin has llegado a conocer el encanto de los mayores, Kaoru. Has crecido. Me alegro por ti. Y de la nada, Kaoru dice que es molesto que Rei sea tan arrogante, solo por haber nacido antes. Soy ese. Y el Rei de... bueno. Bye. Kaoru vuelve a enfocarse en Adonis, preguntando nuevamente el por qué tan tite. A lo que Adonis empieza a explicar que sería triste si la gente se asusta al verlo con disfraz. Sin disfraz ya es temible para algunos, así que le preocupa ahuyentar a la gente. A lo que Koga le dice que no tiene sentido preocuparse por eso. Se supone que los fantasmas asustan a la gente, y además, ¿no es asustar a la gente y hacer que se rindan de lo que se trata Undead? Si quieres que las chicas jóvenes te mimen y te llamen lindo, transfiérete a Rabbids. Oh my god. Ay, Dios mío. Es el mejor diálogo de esta historia, de verdad. Rei menciona que entiende su preocupación, pues sería problemático si sus invitados e invitadas se escapan, a lo que sugiere consultar el problema con Anzu. Y además, ya tenía planeado pedirle algo. Después, procede a pedirle un favor a Koga, pues está en la misma clase que Ritsu, y es algo que le gustaría hacer por su cuenta, pero Ritsu le odia. ¡Ay, no!
Sí, si eres tú, puedo dejar a mi precioso hermanito en tus manos. Por favor, ayuda a ese niño. ¿Quieres? ¡Ay!